feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. 2 de cada 3 son cometidos por parejas o exparejas y ocurren después de maltratos, amenazas, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos recursos que el agresor. Lo que no se nombra, no se ve. Hablar de feminicidio es referirse al asesinato de una mujer por razones que tienen que ver exclusivamente con ser mujer. De acuerdo con el reporte más reciente de las Naciones Unidas, los asesinatos a hombres representan el 80%. En pocas palabras, el número de hombres asesinados es 4 veces mayor al de las mujeres. La insistencia de distinguir las muertes violentas de las mujeres y de los hombres no responde a un capricho ni tampoco a la idea de que los crímenes contra los varones valgan menos. Es importante nombrar la violencia de género contra las mujeres, que deviene en un asesinato para poder detectarla, frenarla, cuestionarla y prevenir así que ellas sigan muriendo por causas que pueden desterrarse de las sociedades. Quien comete un homicidio atenta contra la vida de una persona. Un feminicida, en cambio, atenta contra la vida, la integridad y la dignidad de una mujer. Un homicidio es un acto instantáneo. En un feminicidio existen un sinfín de rasgos de violencia de género por parte del delincuente. Esta vez tendremos 3 casos en los que los asesinatos de las mujeres no se reconocen como feminicidios. En el primero, nos referimos a las situaciones que viven muchas mujeres en países como Irán, en donde pueden ser asesinadas a pedradas sin que nadie haga nada para defenderlas. El siguiente es el caso de la muerte de 2 hermanas por el novio de una de ellas. Y el tercero, desde el punto de vista del varón, es un hombre que no fue castigado como feminicida, pese a que todo apuntaba a que fue un crimen de género. A mitad de los 40, justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, la presencia de las mujeres comenzó a ser muy distinta a la que estaban acostumbrados. Desde la Revolución Industrial y hasta las guerras mundiales del siglo XX, las mujeres estaban dedicadas en su mayoría a la crianza de los hijos y al cuidado del hogar. El hecho de que tantos hombres fueran a pelear dejó a las ciudades y poblaciones con necesidades que las mujeres tuvieron que cubrir. Tomaron puestos de trabajo antes exclusivos de los hombres. Fueron contratadas como obreras en las fábricas, como telefonistas, enfermeras e incluso algunas al mando de cuerpos defensivos y aéreos. Esto abrió el camino para que se concibiera la independencia femenina como el reconocimiento de sus derechos. Cuando surgió la ONU en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a la destrucción provocada por los años bélicos, la activista Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por primera vez los derechos de las mujeres fueron un asunto al que había que ponerle especial atención. La creación de la ONU y el movimiento feminista fueron el parteaguas para las mujeres en el reconocimiento de la necesidad de la igualdad de género. ¿A qué llamamos feminicidio? Así se titula el informe que la investigadora Marcela Lagarde dio en 2005 cuando colaboraba como legisladora del gobierno federal mexicano. Este documento aclara muchas de las situaciones que se vivieron y se viven no solo en México, sino en la mayoría de los países de América Latina. El feminicidio, dice la especialista, es solo una pequeña muestra de la violencia que existe contra las niñas y las mujeres. Este tipo de crimen es la culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. En el texto, la reconocida activista sostiene que la explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de los hombres hacia las mujeres, caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, la discriminación, la explotación y sobre todo la exclusión social de niñas y mujeres. Todo ello, insiste la académica, avalado por una percepción social desvalorizada, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y judicial en torno a los delitos contra las mujeres. Aquí no tenemos voz.
En esta parte del mundo, los sueños, los anhelos, los deseos, las utopías, la libertad, el amor y el respeto no fueron para nosotras. Ellos, los hombres, tienen el derecho de decidir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pueden maltratarnos, golpearnos, humillarnos en privado, en público y matarnos de las formas más crueles. Nuestros padres son los primeros que nos entregarán al escarnio si lo creen conveniente, pero también nuestros hermanos, esposos e hijos pueden usarnos para salvar su honor de varones. Un asesino o un violador tienen el perdón que nosotras nunca tendremos. Aquí, haber nacido mujer es una vergüenza, una desgracia. Si tienes 10 años y desobedeces a los hombres, puedes morir apedreada. Si eres más grande y decides dejar a tu esposo, también. Aquí parece que hay un solo camino para nosotras: la muerte a manos de los hombres, muertas en vida o muertas de verdad. Así es como nos quieren, tapadas, invisibilizadas, faltas de identidad ante el mundo, calladas. El único camino por el que ellos nos permitieron caminar fue el de la degradación. Mi abuela, mi madre, mi tía, yo, somos la misma. Soñamos con correr e irnos algún día. Acabamos aceptando que la única manera real de irnos es así, sufrir una última vez para dejar de padecer. Dicen que cuando no hay cuerpo no hay sufrimiento. Ojalá. El final del camino se acerca y no tengo miedo. Y sí, me quiero ir ya, muy lejos de aquí. Marcela Lagarde menciona que cada niña o mujer asesinada ha experimentado durante su vida múltiples formas de violencia y daños a su integridad, dignidad y desarrollo que atentaron contra su libertad. La especialista en temas de violencia de género señala que los crímenes contra niñas y mujeres se cometen en sociedades cuyas características patriarcales y la violación de los derechos humanos se concentran y agudizan de manera crítica. En su mayoría, insiste, se articulan con otras condiciones sociales y económicas de extrema marginación y exclusión social, jurídica y política. Son el producto de una organización social basada en la dominación de hombres sobre mujeres, caracterizada por formas agudas de opresión de las mujeres, con sus constantes mecanismos de desvalorización, exclusión, discriminación y explotación a las que son sometidas las mujeres por el solo hecho de serlo. En zonas de devastación social donde predomina la inseguridad, el delito, una convivencia marcada por la ilegalidad, el desbordamiento de las instituciones y la ruptura del Estado de Derecho. En el mundo, cada 5 minutos muere una niña o un niño como consecuencia de violencia física, emocional o sexual. Sin embargo, en América Latina las condiciones para las niñas son más difíciles. En el documento Niñas y Adolescentes en América Latina y el Caribe, Deudas de Igualdad, publicado en 2016, se describe que la violencia de género contra las mujeres es un problema que inicia en su infancia. Sin embargo, la disponibilidad de información sobre la violencia contra las niñas y las adolescentes en sus múltiples identidades es todavía limitada. La violencia de género contra niñas y adolescentes, explica el documento, puede tener múltiples consecuencias para su desarrollo presente y futuro, con el riesgo de afianzar en edades tempranas la naturalización de hechos de alta gravedad y con consecuencias irreversibles, como el feminicidio. De acuerdo con la publicación El feminicidio en América Latina, vacío legal o déficit del Estado de Derecho, la escalada de homicidios violentos de mujeres cometidos por hombres en las 2 últimas décadas en América Latina ha obligado a muchos países de la región a tipificar el crimen de homicidio de género como feminicidio. El documento describe que el objetivo de dicha tipificación es concientizar y disminuir así el número de feminicidios cometidos cada año.
Sin embargo, señala, aunque la tasa de estos crímenes disminuyó en muchos países, volvió a aumentar en los años siguientes. Se analizaron los factores de influencia y se constató que la criminalización del feminicidio no es significativa para predecir la tasa de feminicidios. En cambio, niveles bajos del Estado de Derecho y la falta de representación de las mujeres en organismos de toma de decisiones aparecen como los factores más relevantes para explicar la variación de las tendencias en feminicidios. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, titulado Estimaciones Mundiales y Regionales de la Violencia contra la Mujer, menciona que mientras en Europa Occidental la tasa de prevalencia de la violencia en la pareja es del 19.3%, en América Latina esta tasa es significativamente superior, 40.63% en la región andina, 29.51% en América Central y 23.68% en América del Sur. El feminicidio es también un problema global, con altas tasas en países tan distintos como la Federación Rusa, Sudáfrica, Guyana, Azerbaiyán, Ucrania y Bahamas. En la mayor parte de las ciudades en que hay focos rojos de asesinatos de niñas y mujeres, es muy alto el número de hombres privados de la vida de manera violenta. Marcela Lagarde señala que es alarmante la situación de inseguridad prevaleciente y la violencia está en todas partes. Se suceden hechos violentos por doquier, que alcanzan a personas ajenas a la violencia. Los asesinatos dolosos están asociados a la delincuencia organizada, al tráfico de personas, drogas, armas, dinero y mercancías, así como al secuestro y la violencia policíaca, militar y paramilitar que culmina en asesinatos. Lo anterior se da sobre todo en los países de América Latina, donde las mujeres, además de vivir en dichas condiciones y de que las alcancen hechos violentos, subraya la feminista mexicana, la situación se agrava con la violencia familiar machista y misógina, en particular la violencia conyugal, presente en todas las formas de emparejamiento, desde el noviazgo y el matrimonio hasta el amaciato, el concubinato y las uniones libres, la prostitución forzada, la producción y el consumo de pornografía. Estas formas de violencia se dan en el marco de un alto rango de exclusión, marginación, explotación y extrema pobreza de las mujeres, base de índices elevados de morbilidad y mortalidad femenina, como la materna e infantil, debidas al crecimiento precario, la desnutrición, los padecimientos y las enfermedades no atendidas. Las investigaciones de muertes violentas de niñas y mujeres en el país permite ver la amplitud e importancia de las condiciones precarias de vida de la mayoría de las mujeres y la prevalencia de la violencia de género, enfatiza Marcela Lagarde, en todo el ciclo de vida de mujeres de todas las clases sociales y todos los grupos étnicos. Ese conjunto de condiciones conduce al feminicidio. Me siento culpable por la muerte de mi hermana María José. Sé que debí haber hecho caso y alejarme de ese hombre que acabó con nuestras vidas. Quizá yo me merecía que me matara, pero mi hermana, ¿por qué? ¿Me lo gané por tenerle miedo? Plutarco era un mafioso y no entendió nunca que ya no quería estar con él. Me amenazaba con matarme a mí y a mi familia si lo dejaba. Le organicé una fiesta por su cumpleaños. Invité a mi hermana María José. Me acompañó, aunque al principio no quería ir. Nos divertimos esa tarde hasta que yo acepté bailar con un amigo. Plutarco me vio y me gritó. Me jaló del brazo. Nos peleamos en medio de la pista. Me disparó como 6 veces en la cabeza. Mi hermana corrió a verme y le gritó. Ella recibió más de 10 balazos. Nos mató. Luego nos enterró desnudas en una fosa. Aunque lo condenaron, le dieron menos años por la muerte de mi hermana, porque dijeron que la muerte de ella no tuvo que ver con violencia de género. Marcela Lagarde aseguró en su documento ¿A qué llamamos feminicidio?, que la atención insuficiente e inadecuada por parte de las instituciones, además de ser inaceptable, agrava la problemática y la propicia. De acuerdo con Belém do Pará, la CEDAW, la Conferencia de Beijing y Beijing +10, la violencia contra niñas y mujeres es un mecanismo de dominio, control y opresión de género de las mujeres.
La desigualdad de género es social y económica, pero también jurídica, política y cultural. La cosificación prevalece en el maltrato cotidiano visible e invisible de las mujeres, en las familias y parejas, y es realizada por parientes, cónyuges y amistades. En otros círculos sociales es concretada por conocidos y desconocidos, por autoridades, gobernantes, funcionarios, representantes, dirigentes, profesionales, colegas y compañeros, dice Lagarde. La violencia de género está presente en la casa y en la calle, en sitios privados y públicos. Los estereotipos dosificadores prevalecen en el campo de las representaciones sociales, culturales y lingüísticas. Así, la violencia de género y los estereotipos son difundidos por los medios de comunicación y recreados por científicos, intelectuales y artistas en producciones científicas, de publicidad, artísticas y literarias, a través de la radio, la televisión, el cine, la prensa, los videos, internet y toda clase de espectáculos. La inversión económica en la reproducción de la violencia es inconmensurable, enfatiza Marcela Lagarde. Mi papá me enseñó su oficio. Siempre fui muy apegado a él. Y como no me gustó ir a la escuela, pues aprendí a trabajar con él. Mi mamá también trabajaba. Y aunque la amo y la respeto, nunca se me ocurrió que podría ser su aprendiz. Me educaron de una manera tradicional, pero con buenos principios. Ayudarnos entre nosotros, la familia siempre es primero, hay que querernos y tratarnos bien. Yo no entiendo muchas cosas que ahora dicen las mujeres. De verdad que me esfuerzo, pero no entiendo de qué se quejan. Sobre todo en mi caso, pues mi papá siempre me enseñó a respetar a las mujeres, les doy su lugar y las trato bien. Hace días mi novia me dijo que cree que está embarazada. Yo me puse muy contento porque me encantan los niños. También me da miedo porque la verdad, yo me considero un buen hombre, pero con todo lo que pasa ahora no sé qué le voy a decir a un hijo, tanto si es hombre o mujer, no sé cómo educarlo. Aunque no lo entienda, yo creo que es bueno que las mujeres estén diciendo lo que no les parece. Es una manera de que los demás vayamos entendiendo que muchas veces las maltratamos sin querer. Quiero aprender y creo que la única manera es escucharlas con el corazón. Hay muchas cosas que ahora no puedo decir porque me doy cuenta que se ofenden. Aunque no acabo de entender sus motivos, habría que estar en su piel para comprenderlo todo. Por más que les digo que yo soy un buen tipo, muchas veces insisten en que me falta empatizar con ellas, y es mi deseo hacerlo porque, sin duda, es importante. Creo que estamos en un tiempo en el que tenemos que cuestionarnos todo. Desde el sistema en el que estamos metidos, la información que nos llega y en el sentido de la violencia contra las mujeres, entender qué es lo que hemos estado haciendo mal como sociedad, tanto hombres como mujeres. Ambos hemos reproducido el esquema de una u otra forma. Es hora de replantear. Ni los hombres ni las mujeres estamos libres de responsabilidad en esto. Claro que los hombres tenemos que hacer mucho más trabajo para deshacernos de lo impuesto. Ayer me desperté pensando lo sencillo que podría ser que de una vez por todas los hombres comunes y corrientes como yo, los que no somos los dueños del poder, empecemos a ponernos en las filas a favor de lo que pidan las mujeres. Es justo, están en su derecho. Podemos no estar de acuerdo con mucho de lo que dicen, pero es el momento de callarnos y escucharlas. Y por otro lado, hacer algo para mejorar también nuestras condiciones de hombres tradicionales. Algo me dice que si nos quitamos de todo esto, que si dejamos de actuar como para competir entre hombres, podremos tener una sociedad mucho mejor para ellas, pero también para nosotros. Habrá muchos hombres y mujeres que no tengan las posibilidades de cambiar, eso es cierto, pero creo que si los que podemos lo hacemos, poco a poco el mundo será un mejor lugar y algún día estas luchas y peleas serán parte del pasado. En su informe dado a conocer en 2005 sobre la situación en México, Marcela Lagarde, entonces diputada, aseguraba algo que sigue vigente no solo en este país, sino en muchos países de Latinoamérica y otras partes del mundo. Las mujeres están colocadas casi siempre en condiciones de desigualdad y sometimiento, además de constante inseguridad. La violencia conyugal y familiar hace que la casa no sea un sitio de resguardo, y la violencia pública hace que los centros educativos y laborales, las calles,
los sitios de diversión o de reunión social o cultural, los transportes, los caminos, los barrios, los parques y los terrenos baldíos sean percibidos como peligrosos. Es evidente también que el horario de menor riesgo es limitado para las mujeres, y es una costumbre generalizada que éstas no deben andar solas. El maltrato a las mujeres, la desigualdad y la inequidad de género prevalecen en el mercado laboral formal e informal, en la educación, el acceso a la salud, lo que impacta de manera negativa en el desarrollo personal y colectivo y en el acceso de las mujeres a la distribución de la riqueza y del poder político. Es decir, la mayoría de las niñas y de las mujeres es más pobre que los hombres de su misma condición social. La explotación es mayor en las niñas y las mujeres debido a la desprotección social, sindical y a la asimétrica organización del trabajo, la doble jornada, la brecha salarial, la explotación infantil y la jerarquía laboral. Las mujeres están subrepresentadas en los espacios públicos, en las instituciones y en el Estado. Son escasas las mujeres que gobiernan. La construcción de la ciudadanía de las mujeres es desigual y heterogénea. Maté a mi novia, pero no soy un feminicida. Llevábamos más de 4 años juntos y 10 días antes de la pelea ella intentó dejarme. Obviamente me puse muy mal. Ella dijo que nuestra relación ya no la hacía feliz, que quería irse a vivir a otro país para continuar con su carrera, que era momento de partir. Fueron 10 días los que le insistí en que no se fuera, por teléfono, por mensajes, a través de sus amigas, por las buenas, por las malas. Le rogué que continuara conmigo. Ese día accedió a ir a mi departamento. Ella me dijo que quizá esa sería la última vez que nos veríamos, que tenía muchos planes en los que yo no estaba incluido. Se metió al baño y cuando salió comenzó a despedirse de mí. Tuve un sentimiento indescriptible. Fui por una de mis escopetas y le disparé. Sentí un alivio. Maté a mi novia por celos y por la impotencia que me provocó el que ella no quisiera estar conmigo, pero no fui catalogado como un feminicida. Dijeron que nuestra relación había sido itinerante, por lo que el crimen no era producto de violencia de género. A lo largo de la vida, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las maduras y las ancianas son objeto de agresiones sexuales, físicas, emocionales, verbales, patrimoniales y simbólicas. La sociedad considera natural esta violencia, culpabiliza a niñas y mujeres, las señala como víctimas propiciatorias de los delitos en su contra y exonera a los hombres. En ocasiones se frivoliza y es parte del humor cultivado socialmente y de los chistes. De acuerdo con la investigadora Marcela Lagarde, en diversos círculos socioculturales, la violencia es parte de las prácticas sociales y las relaciones entre las personas, aún entre las confiables y próximas, y es frecuente la violencia en el enfrentamiento de todo tipo de conflictos. Múltiples explicaciones sostienen que los problemas de violencia, discriminación o exclusión de niñas y mujeres se deben a fallas de ellas mismas, y los hechos de violencia y dominación de los hombres se deben a algo externo que se ingiere como las drogas o el alcohol, a facetas de personalidad o a alteraciones emocionales provocadas o su naturaleza. La prevalencia de dichas creencias y explicaciones impide tener conciencia sobre las causas de la violencia y la opresión genérica y sobre las medidas personales, sociales e institucionales para eliminarlas. La sociedad, las autoridades, las niñas y las mujeres que la padecen no elaboran racionalmente la experiencia, ni aprenden de otras alternativas para diseñar soluciones. Lagarde asegura que cuando se concentran o aumentan las formas de opresión y violencia, las mujeres quedan en vulnerabilidad y, en el extremo, en riesgo de ser asesinadas. La base de los crímenes contra las mujeres radica en estas condiciones de vida, en las que el género opresivo sobredetermina tanto a las mujeres como a los hombres. De ella dan cuenta los medios de comunicación y son denunciados con indignación por organizaciones civiles y con impotencia por familiares. A nosotras, las que vivimos en ciudades del Medio Oriente, nos quitaron el miedo, pero también nos robaron la vida. Es increíble que los hombres tengan permiso de tratarnos así. Si no nos mataran cada día y nos torturaran de maneras tan crueles,
podríamos haber vivido tranquilas y siendo nosotras. Era lo único que pedíamos. Mi hermana y yo estaríamos vivas si ese hombre no me hubiera obligado a seguir con él. Mi hermana habría recorrido el mundo, representando al país con su belleza. Yo le hubiera dicho que yo le ayudaba en su carrera y que me llevara con ella. Yo tenía muchos planes. Simplemente ya no quería estar con él. Quería viajar y vivir otras cosas. Si no me hubiera matado, hoy habría estudiado una maestría y estaría por inscribirme a un doctorado.